Los movimientos y corrientes artísticas de varios momentos de la historia han influido de manera directa o indirecta en las obras que varios artistas han desarrollado en Aguascalientes. Tal es el caso de Refugio Reyes Rivas, quien a partir de los distintos estilos y corrientes constructivas de la época realizó originales y preciosísimas edificaciones, algunas de ellas eclécticas, orgullo de nuestro estado. Por otra parte, aunque con algunos años de retraso, el Art Deco se manifestó en nuestra ciudad, principalmente la arquitectura, gracias a la labor de arquitectos, maestros constructores e ingenieros, como lo fue el caso de don Luis Ortega Douglas. Esto es Historia del Arte en Aguascalientes. Comenzamos. El Art Deco fue un movimiento de diseño popular a partir de 1920 y hasta 1939, que influyó en las artes decorativas tales como la arquitectura, el diseño de interiores y el diseño gráfico e industrial. También afectó las artes visuales, tales como la moda, la pintura, el grabado, la escultura y la cinematografía. Aunque de manera tardía, este movimiento tuvo efecto en Aguascalientes, de manera particular en la arquitectura. Vayamos con el doctor Jesús López García, quien nos hablará más a fondo sobre este tema. Para entender el concepto de arquitectura Art Deco, hay que remitirnos a la Revolución Industrial. Esta, como sabemos, dio inicio en el siglo XVIII y se afincó ya de manera total durante el siglo XIX. Esto trajo consigo un sinfín de consecuencias, como el hecho de que las grandes fábricas tuvieron necesidad de que se trasladara la gente que estaba en el campo hacia la ciudad. Con ello apareció el urbanismo moderno, dado que estas personas que se afincaban en las grandes ciudades tenían necesidad de vivienda. Estos bloques, estas casas no tenían servicios y por ello hubo necesidad de que para tener higiene, para tener las condiciones de vida, había necesidad de que se establecieran leyes y por tal motivo apareció el urbanismo moderno. También hay que mencionar el hecho de que los grandes imperios que estaban siendo los que llevaban la vanguardia en cuanto a la técnica, en cuanto a los avances técnicos, querían presentar al mundo lo que se estaba produciendo. Entonces, en ese sentido, aparecieron las exposiciones universales. Recordemos, la más importante es la de 1889 en París, en donde aparece la mítica Torre Eiffel. Para inicios del siglo XX vamos a tener que en 1907 se quiere llevar a cabo una exposición, esta sobre artes decorativas y las técnicas modernas. Sin embargo, a causa de los inicios de la Primera Guerra Mundial, va a posponerse durante varios años hasta llegar a establecerse en 1925 como la fecha en donde se lleva la exposición sobre las artes decorativas y las técnicas modernas. Esta exposición tuvo gran repercusión a tal grado que durante varios tiempo aún se le menciona. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, lo que va a traer consigo es que la gente, la población, estaba muy temerosa, particularmente
después de la Primera Guerra Mundial, esto es en los años 20, a tal grado que ellos lo que pretendían era vivir, gozar de lo que la vida les ofrecía mientras no hubiera una revuelta en la cual pudieran perder la vida. Entonces se le conoce como los fabulosos años 20. El Art Deco no se le denominó de esta manera en un principio, sino más bien era resultado del movimiento que se estaba dando, la novedad. 1966 es el año en el cual se lleva a cabo una exposición en donde se realiza una retrospectiva acerca de la exposición de 1925 y es donde se acuña el término Art Deco. Las características que se presentan aquí no solamente en arquitectura, sino en el mobiliario, en la pintura, en la escultura, en fin, en la vida cotidiana, puesto que este estilo no se supedita única y exclusivamente a una disciplina, es multivariado. Aquí en Aguascalientes lo que vamos a tener es definitivamente en la arquitectura. Esta se presenta de una manera importante en lo que sería desde los años 30 hasta los años 50, casi al término de los años 60. Ejemplos de este tipo de arquitectura los tenemos particularmente en el centro de la ciudad de Aguascalientes, como pudiéramos mencionar la conocida farmacia Sánchez, tenemos también el Teatro Cinema, lo que posteriormente se le conoció como Cine Alameda, pero la fachada principal está sobre la calle Juan de Montoro. Tenemos alrededor de 60 inmuebles Art Deco aquí en la ciudad, sin contar con las múltiples viviendas. Las características que vamos a tener, las características fundamentalmente plásticas en el exterior, es el ornamento geométrico. Son líneas particularmente que tienen que ver con polígonos regulares, esto es con una tendencia fundamental a la verticalidad. Hay una relación de vano macizo en donde predomina el vano sobre el macizo. Podemos encontrar tres tendencias de manera específica, como lo es la clasicista, la internacional o norteamericana y la nacionalista. Cada una de ellas tiene que ver con cómo se presentan estos inmuebles. Por ejemplo, si mencionamos nosotros aquella que tiene que ver con la norteamericana o de Estados Unidos particularmente, podemos encontrar la que se le denomina como paquebote, que tiene que ver con el retomar elementos de los transatlánticos en vanos, como pudieran ser las ventanas, y en la herrería, como pudieran ser los balcones. De estos casi 60 inmuebles, 54 en forma particular, han desaparecido varios que pues posiblemente ya las nuevas generaciones no alcancen a ver. Sin embargo, la invitación está para que pues se recorra el centro de la ciudad, en donde podrán observar, particularmente en la calle Madero, encontramos 34 inmuebles. De esos 34, pues aún se conservan en buenas condiciones, puesto que la mayoría no ha sido intervenida.
Toda ciudad tiene un rostro, que la distingue de las demás, que la hace diferente, única. Ese rostro es la arquitectura. Y el rostro de Aguascalientes tiene un sello en particular, el del inigualable maestro de obra Refugio Reyes Rivas. Pero ¿quién fue este importantísimo personaje en la historia del arte de nuestro país? Vayamos con el maestro José Luis García Rubalcaba, que nos platicará más a fondo sobre este tema. Bueno, vamos a hablar de un personaje importantísimo para la historia de Aguascalientes, que fue el creador, constructor de la imagen que actualmente tenemos como ciudad, y es precisamente Refugio Reyes Rivas. Refugio Reyes Rivas nació en las Saucedas, Zacatecas, el 2 de septiembre de 1862 en una pequeñísima comunidad agrícola. Él fue el único varón. Tenía 3 hermanas y era una familia muy pobre, dedicados a las cuestiones agrícolas, pero también a la construcción. Hay que hablar que siempre en épocas de estío es cuando decimos nosotros, descansas haciendo adobes, es decir, cuando no se dedicaba uno al cultivo, se dedicaba uno a la construcción. Entonces, Refugio Reyes, pues imagínense ustedes, estamos en una época muy turbulenta de la historia mexicana, y entonces emigran o lo llevan al Colegio de Propaganda Fide de Guadalupe en Zacatecas, porque era el lugar más cercano, era el lugar en los que tenían protección, era el sitio donde podía él aprender. Y él estuvo precisamente estudiando ahí con los padres franciscanos. De hecho, él se convierte en una persona muy devota. Él está estudiando con ellos. Sin embargo, por cuestiones de la economía familiar, la familia procura que él regrese a la casa para que ayude pues, en la labranza, en la construcción, etc. Sin embargo, se llega a un acuerdo con el prior del convento, y entonces él les promete a los padres que les va a dar un pequeño trabajo a su hijo para que siga estudiando, puesto que veían en él muchísima capacidad que no podía desaprovecharse en otro tipo de actividades, y a cambio les iba a dar un pequeño sueldo, trabajo, que se los iban a entregar directamente a toda la familia. De esta forma, Refugio Reyes tiene el primer acercamiento con las letras, con el latín inclusive, con las matemáticas, la geometría, etcétera, porque hay que acordarnos de que la educación era muy restringida en el siglo XIX, en la mitad del siglo XIX y en una época tan turbulenta como la que hemos comentado. Posteriormente, Refugio Reyes, bueno, siempre va a mantener un contacto con los franciscanos. Él va a ser recomendado para hacer reparaciones por sus conocimientos que tenía de la albañilería y el gremio en el que se movía, para hacer reparaciones en el convento. Una de sus primeras obras va a ser la Torre del Reloj en el mismo convento. Y es una construcción, el convento es una construcción del siglo XVIII principalmente, y Refugio Reyes, gracias a la lectura y a los libros que llegaban y a los que después coleccionó, va a crear una torre como si fuera una especie de minarete, es decir, con mucha influencia mozárabe, que en algunos casos ha sido muy criticada, pero sin embargo correspondía a las cuestiones estéticas de su época. Refugio Reyes, por su capacidad, es empezado a llamar, a realizar una serie de obras, hace intervenciones en la capilla de Nápoles, en la capilla del Padre Sánchez, que también era un franciscano,
Y entonces llega el ferrocarril a Zacatecas y eso va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque con el ferrocarril de Zacatecas llegan sistemas constructivos nuevos, llevan métodos técnicos distintos para la construcción. Llega el fierro, llega el acero, llega el ladrillo prefabricado y entonces eso le abre un mundo de posibilidades en los cuales va a trabajar precisamente en otro tipo de construcciones. Gracias a su dedicación, a su creatividad y a las obras que ha estado realizando, se le encomienda el mercado de Zacatecas, que está a un costado de la catedral. En este mercado, pues va a hacer una síntesis entre elementos constructivos diferentes, es decir, las bóvedas, una especie de cúpulas muy rebajadas, en toda la cuestión de las cubiertas con estructura metálica. Son de las primeras aportaciones tecnológicas que el ferrocarril trae y que Refugio Reyes las retoma y las empieza a utilizar tanto que gustan mucho. Y varias de las obras que él va a realizar en Zacatecas, hizo algunas haciendas como la de Trancoso, por ejemplo, en la que va a utilizar esta técnica mixta. En el caso de Aguascalientes lo va a repetir, puesto que aquí en esta ciudad existía una fundidora artística de Lawrence, en la que se dedica a hacer columnas precisamente ornamentadas para el soporte de cubiertas, faroles, bancas, etc. Pero bueno, Refugio Reyes va a llegar a Aguascalientes ya porque se le encomienda, gracias a las relaciones que familiarmente se tenían. Hay que entender que las relaciones de las familias pudientes de Zacatecas y Aguascalientes siempre estuvieron emparentadas. El obispo de Zacatecas, el obispo Guerra, que era originario de Aguascalientes, franciscano también, muy emparentado con Antonio Morfín, que es el que le va a decir que venga a Aguascalientes para que realice la obra que platicaremos en otro de los capítulos, que es el Templo de San Antonio. De esa manera, Refugio Reyes se va haciendo de una clientela muy importante, es reconocido todo su capacidad técnica, es una persona muy sencilla, muy honrada, y entonces pues él emparenta con algunos de sus trabajadores, no solo en Zacatecas, sino también aquí en Aguascalientes. De tal manera que se crea una especie de familia, de colectividad, digamos, en cuanto a los aspectos constructivos. Y él, cuando llega a Aguascalientes, ya viene con su segunda esposa. La primera había fallecido, que era Felipa, Felipa es la segunda, Felipa López. Llega aquí a Aguascalientes porque él se había casado en Zacatecas con una mujer de Guadalupe, Zacatecas, y su segunda esposa, Felipa López, es de Jerez. Y eso es interesante porque la relación cultural entre Aguascalientes y específicamente con Jerez es muy estrecha. Tenemos a Ramón López Velarde, luego también tenemos, poquito no en Jerez, pero sí en Fresnillo, a Manuel M. Ponce. Y entonces su segunda esposa, que era jerezana, en esa época había una serie de maestros albañiles muy buenos, y en Jerez existía uno que es como el paralelo de Refugio Reyes, que es Dámaso Muñetón. Dámaso Muñetón realizó unas obras increíbles, también eclécticas, en la zona de Jerez principalmente. Refugio Reyes trabaja en Zacatecas, trabaja en Jalisco, trabaja en Aguascalientes, porque pues hay que entender que la movilidad en ese tiempo pues era muy limitada, porque toda era a través del ferrocarril o a caballo o a través de carretón. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es cuando llega a Aguascalientes. Y aquí en nuestra ciudad va a realizar las obras civiles, públicas y domésticas, así como las religiosas, y una serie de monumentos funerarios y cívicos muy importantes que le han dado a nuestra ciudad las características realmente que actualmente tiene como una capital de estado, porque Aguascalientes era una ciudad muy pequeña, había
Lagos de Moreno, Teocaltiche, etcétera, más importantes que Aguascalientes desde el punto de vista económico y poblacional, pero cuando se instalan los talleres del ferrocarril aquí en Aguascalientes, realmente empieza a estar en el concierto nacional y se decide que debe de tener una imagen en la ciudad de Aguascalientes. Él construye varios hoteles, el Hotel Francia, el Hotel París, los primeros cines, el Cine Palacio, por ejemplo, es director de obras en el gobierno del estado. Él, como era muy exigente y era muy honesto, pues tiene enfrentamientos con la autoridad, enfrentamientos con los trabajadores. Luego lo quitan que porque no le pueden pagar como secretario de Obras Públicas. Él mete drenajes, hace el mercado Juárez, el mercado Terán, que luego después lo van a destruir. Hace el monumento al 16 de septiembre, a los héroes de la independencia, el que está en el Glorieta de la Purísima. Amplía la catedral, la hace de una nave a 2 naves. El templo de Guadalupe, que se estaba cayendo porque un padre también empezó a abrir ahí el templo, entonces hace una reestructuración importante. Varias casas de las familias pudientes, puesto que todas estaban aparentadas, los Vinchar, los Arellano, los Brambila, los Vargas, etcétera, ¿no? Entonces es algo muy importante. Y también la cuestión de la educación. Él realiza lo que va a ser la normal del Estado, actualmente es el Museo de Aguascalientes, Museo de Arte. Entonces, si vemos sus características estilísticas y arquitectónicas son distintas. ¿Por qué? Porque él está en una época en la que hay cambios en las cuestiones estéticas, en la cuestión filosófica, que redundan y se concretizan en la arquitectura. Es un periodo que llamamos ecléctico, que es la combinación de muchos estilos creando un estilo nuevo. O sea, no se puede decir que es totalmente de un estilo, totalmente de otro estilo. Hay obras de él que las podemos identificar dentro de una corriente, pero la mayoría de sus obras son totalmente particulares. De hecho, él maneja un repertorio estilístico distinto. Y esto también tiene mucho que ver por los libros que tenía él en su pequeña biblioteca y que muchos de sus clientes traían de Europa. Porque hay que recordar que, bueno, la gente, los hacendados, los empresarios y todo, como ahora, pero antes se pasaban meses en Europa y se traían libros que luego los tomaban como ejemplo o se los regalaban ahí. De tal manera que podemos seguir influencias estilísticas sin llegar a ser copias, que eso es algo muy importante. Él las ve, las analiza, las recrea y hace un producto nuevo, con técnicas constructivas también mixtas, precisamente por ese cambio tecnológico y de materiales que trajo el ferrocarril. Y vemos que la mayor cantidad de las obras de Refugio Reyes en la ciudad de Aguascalientes, en Jalisco y en Zacatecas, inclusive Zacatecas capital, tienen esa combinación de estilos, porque también tenía un libro que se llama El estilo arquitectónico, hay otro que se llama que es Barcelona a la vista, donde vienen, por ejemplo, los invernaderos, viene los hipódromos, ven una serie de cosas que el modernismo catalán, las nuevas técnicas, las nuevas formas, el nuevo concepto de arquitectura, él, sin haber sido arquitecto, lo maneja. Y él, después con un tiempo, él hizo muchos presupuestos, trabajó con arquitectos muy importantes y, bueno, le encomendaban las obras. Él siempre quiso ser arquitecto, por eso la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el año de 1985 le da el título de arquitecto post-mortem, puesto que en sus últimas obras y sus últimos presupuestos él se firmaba ya como arquitecto. Entonces, una forma de resarcirle a destiempo, si ustedes quieren, pero gracias a todo el apoyo y el empuje que su hija Evangelina y su nieta Esther, ambas fallecidas, dieron para la protección de su obra. La universidad, en reconocimiento, le otorga este título de arquitecto post-mortem.
Basta con caminar por el centro de la ciudad para que podamos apreciar la trascendente obra de Refugio Reyes Rivas y las bellas construcciones que el Art Deco nos dejó como patrimonio. En este sentido, nuestra ciudad es un museo vivo e interactivo que los invito a conocer y a valorar. Yo soy David Moreno Cermeño, hasta la próxima.